Buenas noches. A continuación, la explicación de la última tesis del programa de nuestra materia legislación tributaria que tiene que ver con los impuestos aduaneros. En esta unidad voy a tratar de que ustedes tengan muy claro que las aduanas han sufrido un cambio radical, y lo que eran las aduanas anteriormente no lo son más el día de hoy. Se trata pues de explicar esta metamorfosis que existe, es existente, y segundo, dilucidar el papel que tiene actualmente la aduana, que es un papel distinto al que tenía anteriormente. Algunos de estos factores influyen y voy a indicar cuáles son esos factores que influyen en una nueva aduana. También veremos temas más puntuales, como por ejemplo la declaración aduanera, el recinto aduanero, los procedimientos de determinación de los impuestos aduaneros, el llamado control aduanero. Luego vamos a analizar la Dirección General de Aduanas y después de ella el agente aduanero, que es parte del sistema aduanero nacional, y terminamos con los delitos aduaneros, entre ellos el contrabando, la defraudación fiscal y la responsabilidad penal del funcionario. Con esto tendremos pues un marco más general de lo que es la aduana, y aunque el programa se centre mucho en lo que son los impuestos aduaneros, yo voy un poquito más allá. Me gusta que ustedes tengan un concepto más amplio de lo que es el fenómeno aduanas y de los procesos que está viviendo en la actualidad. Dice en la parte 1, página 2, dice así: la aduana es conceptualizado como plenos servicios administrativos encargados de la aplicación de la normativa encargada de la exportación e importación de mercancías de distinto género, percibiendo con ello ingresos públicos que provienen de distintos aranceles que se aplican al tráfico mercantil. Esta es una definición clásica. Digo que es definición clásica porque centra a la aduana o la hace intermediar entre lo que es la exportación y la importación, y le confiere la facultad básica de las aduanas en su concepto tradicional, que son las de recoger los impuestos, principalmente los impuestos de importación. Hace muchos años, estamos hablando de las décadas del 50, 60, 70 del siglo pasado, las aduanas eran una máquina contadora de dinero para el Estado. Recuerdes que Costa Rica es una economía que actualmente la podríamos ubicar de servicios, como el turismo, que ahora está de capa caída obviamente, pero principalmente es una economía agroexportadora. Los principales rubros de exportación del país son pues artículos de productos agrícolas, banano, café, piña. Pero lo que es importante es que para casi todo lo demás Costa Rica tiene que importarlo. En Costa Rica no se fabrican muchas cosas, hay que importarlas. Cualquier televisor es importado, cualquier computador es importada. Prácticamente la ropa, toda la ropa, la mayoría, el 99% es importada. Esto porque en la globalización de la economía mundial es imposible, así verdaderamente imposible, competir en el campo de los textiles, por ejemplo, competir con países como China. China produce ropa de 3 calidades distintas y produce por miles, por millones.
Entonces una pequeña fábrica que está en Costa Rica produciendo camisas, produciendo ropa de niño, ropa de varón, de mujer, lleva todas las de perder. Porque los costos en China son mucho más baratos que los costos nacionales. Entonces, la importación que vive Costa Rica es muy grande. Vuelvo a insistir, muchísimos productos que vemos en cualquier lado son importados. Si ustedes quieren ver la producción nacional en vivo, vayan a una feria del agricultor. Por lo general, todo lo que tienen ahí es producido en nuestra tierra y se compra. Pero somos tan raros los ticos que le pedimos al agricultor o al intermediario que está ahí rebaja. Pero por otros productos no lo hacemos. En todo caso, Costa Rica tiene que importarlo todo y allí era donde la aduana se convertía en una caja registradora prácticamente, porque todo lo que es importado genera tributos. Ese es tributos de importación. Ese es el concepto clásico. En cuanto a las funciones, tenemos dos básicas que nos hablan de controlar el paso y el pago de mercancías por las fronteras aduaneras. Vamos a ver que Costa Rica es una nación enclavada entre Panamá al sur, Nicaragua al norte, Mar Caribe al este y Mar Pacífico al oeste. Esas delimitan nuestras fronteras. Entonces la aduana es una entidad que está en medio de esas fronteras. Y entre entre otras funciones tenemos recaudar los tributos administrativos, formar estadísticas del comercio exterior, prevenir y reprimir las infracciones de los delitos aduaneros, prevenir y reprimir el tráfico de drogas, hacer cumplir las restricciones y regulaciones no arancelarias e impedir el tráfico de desperdicios y residuos tóxicos de acuerdo a la normativa ecológica nacional e internacional. De estas son 6, perdón, aquí tuve un error. De estas 6, la que viene decayendo un poco es la que tiene que ver con recaudación de tributos administrativos. Lo que está en boga, lo que está de moda, lo que tiene un auge bastante amplio actualmente, es lo referente a la formación de estadísticas del comercio exterior. También reprimir las infracciones y delitos aduaneros. Y desgraciadamente, con una continuidad que no es la esperada, se encuentran alijos de droga en furgones con productos agrícolas que fueron despachados aquí en Costa Rica, principalmente en la TCM en Limón. Entonces de eso supuestamente la aduana se encarga de prevenir eso. El tráfico de drogas, hacer cumplir las restricciones no arancelarias y luego impedir el tráfico de desperdicios y residuos tóxicos de acuerdo a la normativa nacional e internacional. ¿Qué significa esto? Significa, por ejemplo, que los países industrializados producen una serie enorme, una cantidad inimaginable de desechos que se llaman desechos tóxicos. La computadora que tenemos frente a nosotros, cuando no deje de funcionar, cuando tenga un desperfecto que la invalide, ¿qué hacemos con ella? Pues simplemente la echamos a la basura. Así como se oye, la echamos a la basura. Pasa el camión y la tiramos. Y los componentes es una entidad de plástico, vidrio y otra serie de artilugios digitales. ¿Qué se hace con todo eso? Todo eso o dos cosas. En Costa Rica lo que hacemos es enterrarlo, porque la forma en que los rellenos sanitarios trabajan en nuestro país es rellenando. Pero en otros países es tanta la cantidad, tanta la cantidad, que entonces hay empresas que se encargan de contratar a otras empresas en el extranjero para que reciban esa basura tóxica. Tóxica porque los componentes que tienen aquí no son biodegradables, sino que van a permanecer en el ambiente cientos y hasta miles de años. Entonces pequeños países tipo África, tipo India, continente asiático, continente africano, y simplemente están de acuerdo en aceptar esos contenedores llenos de residuos tóxicos, residuos tecnológicos,
y los tiran como si fuera un basurero más. Costa Rica trata de mantener una línea ecológica, trata de mantener una línea verde y ha suscrito distintos tratados por medio de los cuales no permite eso. Entonces, si ustedes, cualquiera de ustedes, recibe una oferta del extranjero donde alguien paga una cantidad de dinero pues interesante por procesar eso, yo siento que la cantidad de trámites que debe usted hacer para poder recibir esos desechos es enorme. Porque sí, efectivamente, hay toda una industria que coge este tipo de aparatos, que los va separando, que separa las piezas para reciclar en el mejor sentido. Si ustedes ven programas de televisión de vehículos como los veo yo, se van a dar cuenta que en otras naciones, tipo Europa, tipo Estados Unidos, los carros tienen una vida útil, qué sé yo, de 10 años. A los 10 años se botan, así como se oye, se botan. Pero con dos grandes diferencias. Los carros que en Costa Rica se botan, se les extrae lo que se pueda y lo demás ahí se queda tirado. Están en lotes, están en sitios públicos, simplemente ahí quedan tirados, ahí se van agrupando. En otros países existe la maquinaria, existe inclusive la cultura y existe la empresa para hacer de esos vehículos, quitarles las partes que son importantes, quitarles el motor, quitarles otras piezas, y lo demás se muele. Luego pasa por otro proceso y de esa molienda se quita todo lo que es hule, todo lo que es plástico y queda solamente el metal. Ese metal se recicla. Estos aviones monstruosos que con la crisis están, unos están estacionados en bodega, por decirlo alguna, embodegados, otros simplemente los desguazan. Y desguazar es aprovechar el aluminio, son aviones son hechos en aluminio, aprovechar todo el aluminio y eventualmente dentro de un año nos estamos tomando una lata de refrescos que fue hecha con un pedazo del fuselaje de ese avión. Esa es la vida. Entonces todavía habrán empresas que quieran hacer eso, pero desgraciadamente es más barato producir que reciclar. Pero que nos tomen como basureros obviamente no puede ser. Entonces la aduana se encarga de eso. La aduana se encarga de evitar esas entradas de contenedores con productos tóxicos, con productos de desperdicios, principalmente desperdicios tecnológicos. Bien, la recaudación entonces era la principal función de las aduanas. Lo que dije ahora, la imagen que traté de describir ahora sigue siendo válida. Era una caja registradora del Estado. Marcaba todos los días, a diario, marcaba por las importaciones. Vuelvo a insistir, Costa Rica importa de todo. Entonces, por ese lado era donde entraba el dinero. Pero, desgraciadamente, para los tecnócratas, ha pasado algo que cuando los políticos se deciden actuar, lo hacen movidos por otro tipo de intereses partidarios, eventualmente intereses personales, sino el caso de José María Figueres es básico, otro tipo de intereses, pero no el interés nacional. Cuando Costa Rica firma los tratados de libre comercio, son casi 30 tratados de libre comercio que tiene Costa Rica con diferentes naciones. El más importante, el de mayor envergadura, es el TLC, con Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana. Cuando Costa Rica firma eso, afecta la aduana, afecta la función básica que tenía, por eso es que hablo de pasado, que tenía la aduana. Porque en los tratados de libre comercio, su nombre lo indica, es libre comercio. Entonces los aranceles se comienzan a perder. Se comienzan a perder. De inmediato, en los tratados, Costa Rica y el otro país acepta que los impuestos o se van a quitar o van a comenzar a desgravarse poco a poco. Los artículos de importación van a comenzar a desgravarse poco a poco, y en X años va a tener un arancel cero. Eso tiene una problemática muy grande,
una problemática como qué es más barato. Por ejemplo, voy a referirme a un alimento que prácticamente comemos todos los días, el bendito pollo. El pollo que comemos es producido en el país, de granjas enormes como Pipasa, que ya no se llama Pipasa, ahora se llama Cargill. Esta Pipasa o Cargill ahora se encarga pues de el negocio de la cría de pollos. En el, el Pipasa era una empresa de capital nacional y producía todo lo que tenía que ver con pollos, tenía que producir el pollo estazado, todo ese tipo de cosas, y también producía alimento para aves y otra serie de artículos en esa gama, y producía huevos. Todos en nuestro barrio tenemos un camioncito que con suerte pasa ahorita, donde pasan ofreciendo huevos, ahora ofrecen gallina tierna, dicen, queso y otras cosas más. Esas gallinas son ya ponedoras, que ya están viejas, entonces simplemente las destazan y las venden. Pero eso se hacía a través de esa empresa. Hace varios años, ahora creo 5 o 6 años, Pipasa, ese monstruo, vendió a la empresa esta norteamericana Cargill. Inclusive también Cargill se encargó de comprar, para los que gustan de los embutidos, de comprar embutidos estilo de la marca Cinta Azul. La marca sigue, Pipasa sigue. Si vamos a Limón encontramos un sitio donde se vende pollo Pipasa, pero ya no pertenece a quien pertenecía, sino que ahora pertenece a Cargill. ¿Por qué se mete una empresa gringa a producir pollo al país? ¿Cuál es el negocio de ellos? El negocio de ellos es que del 97, creo que es al 2027, me parece que es 2027, más tendría que revisar, ya se produce lo que es la desgravación de la importación de pollo. Hoy, por los impuestos aduaneros, es más caro importar pollo que producirlo aquí. Pero en X años ya no va a haber impuesto. Al no haber impuesto, estas empresas grandes van a producir en sus granjas en el extranjero, que producen en una condición mucho más barata. Los costos de producción son muy bajos con relación a nosotros, a Costa Rica, y entonces lo que van a hacer es que van a importar el pollo. Entonces constantemente van a entrar al país X cantidad de furgones refrigerados con pollo congelado. Y eso es lo que vamos a comer en nuestras mesas. Se habla de que en otras naciones, como en Estados Unidos, los pollos, el cerdo, la res, es levantada, es criada simplemente para la producción. Entonces no es una producción muy natural, que digamos, sino que es a base de hormonas, a base de alimentos transgénicos y otras cosas más que hacen que el pollo tenga más carne, que el cerdo sea más gordo, pero en realidad eso es una especie de contaminación que se habla que tiene efectos perjudiciales en la salud humana al paso del tiempo. Entonces, vuelvo. ¿Qué va a pasar con el negocio de los polleros nacionales? Se les va a venir abajo. Totalmente, todo se va a venir abajo, porque el producto que trae Cargill va a ser mucho más barato. No se puede competir con. Y segundo, al pasar este pollo por las aduanas a la luz de un tratado de libre comercio, no genera impuestos, no genera tributos de importación. Eso es el libre comercio, esa es la globalización actuando. Esta es parte de la lucha que se hizo, que se levantó en los 90s con el TLC, que si queremos TLC o no queremos TLC, y estas son las consecuencias que vienen ahora. De hecho, si uno de ustedes quiere impresionar a su pareja, invitándola, qué sé yo, a una cena en su casa donde usted le va a cocinar, ahora tiene la oportunidad ideal, porque a la hora de la bebida le puede comprar un vino. Los vinos son muy baratos. Un vino de calidad mundial
aquí vale 10, 12 mil colones. Y un vino delicioso, un vino rico, un vino, qué sé yo, un vino californiano, así de rico, de verdaderamente saborearlo, de verdaderamente disfrutarlo, te cuesta 5 mil colones. ¿Cuál es la razón? Que eso sí vino en los TLC de primera entrada, se les exoneró de cualquier impuesto. Entonces, el precio que tiene un vino es el costo más lo que la empresa, el supermercado, o la importador, quien sea, gana por ese servicio. Entonces son precios muy, muy baratos. Al extremo que a veces con una botella de vino usted se compra dos Coca-Colas. Esas Coca-Colas 2 litros son más caras que una botella de vino. La razón es esa. Entonces, para el que tiene cultura vinícola, Costa Rica se está volviendo en su paraíso. Pero vuelvo a decir, las aduanas han cambiado, poco a poco van por otro lado y los procesos definitivamente la afectan. Dentro de esos procesos estoy en la página 4. Dentro de esos procesos también la aduana se ha visto afectada. La razón: primer proceso, revolución de conocimiento y emergencia de los servicios. Antes todo lo que pasaba por la aduana era material. Todo. Entonces era muy fácil contarlo, cuantificarlo y cualificarlo. Hoy es todo lo contrario. Se importan hoy servicios, principalmente los servicios bancarios. ¿Y cómo se pasa eso por la aduana? El tráfico mercantil ha cambiado. Muchas de las importaciones es de bienes no tangibles. ¿Y cómo se miden? ¿Cómo se pasan por la aduana? Pues la aduana tiene que estar preparada para ese tipo de retos. Cambios cualitativos en el comercio internacional, y esto porque el concepto de territorio aduanero ha variado. Bien claves, maquiladoras, zonas francas, marcas y patentes. En Costa Rica, quiéralo o no, se tiene que respetar cierta legislación internacional que protege patentes. Y me explico. Los hombres tienen la gran salvada que las farmacias se preocuparon de suerte por su vida sexual. Una farmacéutica, Pfizer, estaba elaborando medicamentos para el corazón. Y en medio de ese estudio apareció el Viagra. Pero el Viagra originalmente era un medicamento para el corazón. De hecho, gracias a un recurso de amparo, una persona que tiene una afección cardíaca le ganó a la Caja de Seguro Social la posibilidad de que la Caja de Seguro Social le diera Viagra. Pero no Viagra en el sentido que tal vez ustedes están ahora sonriendo, no es para el funcionamiento sexual, sino es para el tratamiento del músculo cardíaco. Entonces la caja está obligada a esa persona, y supongo que a cualquier otra que tenga esa patología, de entregarle Viagra para su mejor desarrollo de la afección cardíaca. Bien, Pfizer se encontró con el Viagra, se dio cuenta que hizo el medicamento y tenía el efecto de que estimulaba de gran manera el músculo cardíaco, pero eso repercutía en los varones en erecciones. Y a partir de ahí, clic, el negocio del mundo. La famosa pildorita azul lo que vino fue a cambiar la vida sexual de los varones. Pero puedo yo hacer en Costa Rica, puedo hacer yo un medicamento. Ojo, que en ciencia casi todo está hecho. Puedo buscar el componente de la Viagra y hacer un Viagratico. Al final de cuentas es lo mismo. Si se encuentra el componente químico que compone el medicamento, que yo le cambie el color a la pastilla, que yo le cambie la forma a la pastilla,
es otra cosa, pero ¿puedo hacerlo? No. ¿Por qué? Porque hay un derecho de patentes que existe. Y me veo impedido de hacer eso. Entiendo que 20 años después de que Pfizer sacó el Viagra, ya queda libre. Y disculpen porque ahí va el camioncito de los huevos de lo que estábamos hablando ahora, ¿no? A 3.000 colones ya subió. Entonces vuelvo. Eso lo tiene que controlar la aduana a través de los procesos. Y sí tiene que hacerse. Los tratados, la legislación que Costa Rica ha suscrito, la obliga a respetar ese tipo de cosas. Ustedes pueden ir a la farmacia ahora y si quiere compran Viagra, que es lo que se llama el original, entiendo que es muy caro, pero si no, entonces buscan un genérico. Los genéricos son mucho más baratos, comillas, hacen lo mismo, pero ya pasó el tiempo por medio del cual nadie podía tocar el medicamento Viagra, porque eso estaba patentado por Pfizer. Ya lo disfrutó, entiendo que lo disfrutó por 20 años, entonces ahora queda libre. Y entonces se hace. Entonces entiendo que venden unas que son un corazoncito, que tienen forma, solo falta que pase un muñequito, una cosa así, y funcionan. Y la vida sigue exactamente igual. Pero esos son procesos a los cuales la aduana tiene que enfrentarse, porque hoy el comercio de muchas cosas es un comercio intangible, de bienes intangibles. Hablábamos del cobro de servicios transfronterizos. Eso es una aplicación aduanal. Ese 13% que van a cobrar va por ese lado. Pero ¿cómo se sabe del servicio? ¿Cómo medirlo? ¿Cómo ver cuánto Netflix entra, por decirlo de alguna manera? ¿Cuánto Spotify entra para cobrarlo? De eso se encarga la aduana, se tiene que encargar la aduana, pero vean que ya ha cambiado, porque ahora son servicios intangibles. Antes todo era cuantitativo, hoy pues no lo es. Entonces surge una nueva aduana. Ya estoy en la página 4. Surge una nueva aduana que enfrenta, por ser nueva obviamente, enfrenta otros retos. Primero debe encontrarse permanentemente el servicio del comercio exterior. Parte, créanlo o no, lo discutíamos en maestría, el comercio es algo muy delicado. Es terriblemente delicado, habida cuenta que el que tiene un servicio, el que tiene un producto es muy celoso, inclusive es lo que se considera el secreto profesional. Pero pensemos de estrategias comerciales. ¿Qué estará comprando mi competidor? ¿Qué producto estará innovando? Eso se tiene un espía con el competidor o algo mucho más inteligente. Se acude a la aduana y se pueden ver los registros de las importaciones que mi competidor ha hecho. Porque la aduana ahora, una de sus nuevas funciones es precisamente encontrarse permanentemente al servicio del comercio exterior. Si ustedes ven la página del COMEX, que es el Ministerio de Comercio Exterior, ahí pueden darse cuenta de la cantidad inmensa de estadísticas que hay. Y eso es porque los estadísticos que trabajan en esa institución tienen en su mano servido toda la información que tiene que ver con esto. Esa es una de las principales funciones de la aduana y que ha traído problemas, porque hay gente, hay empresarios que creen que revelan los datos privados. Eso es algo así como, por ejemplo, que usted a alguien llegue y le pida prestado el computador y se ponga a ver su historial. Historial de, si usted no lo borra, creo que le da varios meses para atrás. Y entonces uno se pregunta, ¿a usted qué le importa lo que yo veo? Que veo cine, que no veo cine, que veo pornografía, que no veo pornografía, que veo erotismo, que no veo erotismo, que veo anime, que no lo veo. Eso es una cuestión personal. Ese es el mismo sentimiento que sienten los empresarios al darse cuenta que gracias a esta nueva gestión
se puede ver prácticamente absolutamente todo. Entonces, ¿qué sucede? Si yo estoy comprando X productos, si yo estoy comprando, qué sé yo, un elemento para hacer un producto y el competidor ve cuál es ese elemento, se lo puede bloquear, lo puede comprar todo o puede irse por ahí, puede seguirlo. Y esto ha traído problemas en este caso, en esta situación, disculpe. Bien, también la nueva aduana trata de establecer una personalización para un óptimo funcionamiento. ¿Qué significa una personalización? Bien, importadores hay muchos, muchísimos en el país. Pero el comportamiento de estos importadores es lo que la aduana ahora registra. Lleva prácticamente una estadística, no de qué importa, no de cuánto importa, no es eso. Lleva una estadística de cómo hace su empresa o usted mismo, cómo hace las importaciones. Si tienen problemas, si no tienen problemas, si verdaderamente lo que usted dijo que había importado es lo que se importa, si paga o no paga a tiempo, si tiene problemas de aduana, si lo deja en la aduana mientras busca el dinero. Se va haciendo un seguimiento, se va haciendo una especie de radiografía del importador. ¿Eso para qué? Para que el importador que no tiene problemas, el importador que simplemente trae su mercadería amparado a un derecho constitucional de libre comercio, trae su mercadería, la presenta a la aduana la valora y dice, pague esto en impuestos, la persona paga eso en impuestos y la retira, y así es constantemente. A ese debe dársele un trato distinto. Es una personalización. Eso se llama una clasificación de los usuarios tradicionales. Entonces se segmentan los usuarios entre el que es cumplidor, lo voy a poner muy gráfico, entre el que es cumplidor, el que es semi cumplidor y el que tiene problemas. Entonces lo que la aduana hace es que le da un seguimiento distinto a los tres. Al primero se le atiende más rápido. ¿Por qué? Porque el récord que tiene es de que lo que importa es lo que viene en el camión, que el peso es adecuado, que la marca es la que se dice, que los artículos que traen están bajo el arancel que se trate, etcétera, partida arancelaria. No hay problemas, a esa persona se le trata rápido. Es decir, se le ayuda en su negocio de alguna manera. Igual para los otros que van a tener ese problema, que son medio cumplidores o malos cumplidores, se les va a tratar distinto, se les va a hacer un control más a fondo, se les va a seguir más, se les va a rastrear más. Esto es algo nuevo que las aduanas tienen que hacerlo. También por último tenemos los métodos de domicilización de la aduana, es decir, estableciendo aduanas donde en realidad se necesiten. Vamos a ver ahora dónde están las aduanas en el país y nos vamos a dar cuenta que son los puntos más, llamémoslo así, calientes del comercio en el país. En cuanto a la declaración aduanera, la declaración aduanera es un documento. Dice, es un documento levantado bajo fe de juramento que se presenta ante la aduana respectiva y representa a los interesados y representa que los interesados de manera libre y voluntaria han determinado el régimen legal que quieren someter las mercancías, por ejemplo, importación, exportación. Con este acto, quien presenta la declaración y el importador acepta las obligaciones que la legislación nacional impone. Como vimos al inicio de las lecciones, como vimos en el impuesto de renta, como vimos en los distintos impuestos, aquí el sistema nuestro sigue un sistema declarativo. Es decir, el importador es el que declara, él mismo de manera voluntaria, declara qué producto trae, en qué cantidad lo trae. Rellena esta declaración aduanera y gracias a esa declaración aduanera, aduanas, dependiendo de quién sea el importador, dependiendo de sus características, dependiendo de la personalización que aduanas le haya dado, le hace un control más o menos fuerte. Así funciona la declaración aduanera. Es declarativa. Lo explico de esta manera.
si usted tiene un contenedor que trae X cantidad de X producto, usted lo presenta en aduanas. Llega al muelle, llega donde sea, allí presenta el contenedor. Un inspector de aduanas va a abrir el contenedor. Eso es lo que se llama levante. Va a abrir el contenedor. Pero, pónganse a pensar, el contenedor trae 400 bultos. El, 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 el funcionario aduanero abrirá uno o dos. Se meterá un poquito, si puede, dentro del contenedor, salvo que venga todo estivado, y sacará una caja, sacará dos, para tomar una muestra de lo que viene. Pero no es posible, jóvenes, no es posible que el aforador aduanero pida sacar los 400 bultos, abrirlos todos y revisarlos todos. No sería posible, porque entonces los procesos de aduana serían de años. Y el sistema, las necesidades del comercio no lo permiten. ¿Qué sucede? Que aduanas tiene todavía un control posterior de 4 años para revisar si eventualmente lo que usted trajo era lo que usted decía. De hecho, hay gente que se ha llevado la mala sorpresa de que 2 años después de que usted realizó la importación, usted es comerciante, 2 años después de que realizó la importación, le aparece a aduanas y le dice que ellos creen que usted no había importado la ropa tipo A, sino que es la tipo B, que es más cara. Y se dan problemas terribles de que usted no tiene una muestra, porque usted las vendió todas. Entonces hoy se guardan muestras durante 4 años por si llega a aduanas, para decirle, no, mire, lo que yo compré fue esto, y aquí está una prueba. Así funciona el negocio. Se los pongo en un ejemplo todavía más claro. Para los que hayan viajado fuera del país, me van a dar la razón, y los que no, pues cuando lo hagan, ojalá que se acuerden de esto. Usted viene en su avión, el avión aterriza en Costa Rica, se produce la payasada número 1, que es que por lo general los ticos, no voy a usar la primera persona del plural, voy a usar otra. Los ticos aplauden cuando el avión aterriza. No sé qué es esa polada, pero los ticos aplauden cuando el avión aterriza. Sale usted del avión, pasa por migración y presenta su pasaporte, lo registran, pase a aduanas. En aduanas usted llega donde hay un carrusel y comienzan a pasar las valijas. Encuentra usted la suya, la coge y la lleva a la salida. En la salida es donde hacen el control aduanero. En Costa Rica el control aduanero es que usted pone su valija, la maleta que usted traiga, la pone en una máquina que a través de los rayos X ve lo que va ahí. Y hay un señor que está en una silla sentado viendo pasar, no sé qué busca, sinceramente no sé qué busca, y viendo pasar las valijas. Y una vez que pasan al otro lado, usted la retira. Vea que no se la abrieron nunca. Usted la retira y ya usted salió a la circulación normal. Sale del aeropuerto y bienvenido todo mundo, la familia, quien sea. ¿Qué trae usted ahí? Solo usted sabe lo que trae. Y no pasa nada. La razón, no hay forma como abran las valijas de todo. Les cuento anecdóticamente 2 casos para que lo tengan claro. Cuando yo estaba en el colegio, viajé por primera vez, había que pasar las valijas y había que abrirlas. Y entonces a uno le decían, ponga la ropa sucia arriba, saque las camisetas que se compró, quíteles el precio, sácalas de la bolsa, sácalas de todo. Si compró cualquier cosa, bote la caja, bote la bolsa, bote el paquete, y traiga todo hecho un zambrote. Le decían a uno, ponga la ropa sucia encima, medias que no huelan muy rico, esa cosa va encima, para que supuestamente cuando el tipo abría, hacía mala cara y cerraba. Y así funcionábamos, porque todas las valijas se abrían. Me acuerdo que las valijas, el tipo tenía una tiza
andaba con una tiza en la mano. El tipo abría, el tipo metía las manos y en serio, estaba la ropa sucia delante. El tipo así husmeaba y luego cerraba y le ponía una X con tiza y eso significaba que la valija había sido revisada. Ese era el control. Ahora, si encontraban algo que no les gustaba, lo sacaban de la fila uno y lo pasaban a otra mesa donde había que sacar todo, uno a uno. Y ahí usted perdía una hora y media. Eso era un control extraño. Yo lo asimilaba a un semáforo. Verde, pase. Amarillo, le revisaban más. Rojo, prácticamente desarme la valija completamente. Pero eran otros tiempos. Tal vez era menos el tráfico aéreo. Era menos. Entonces en aduanas se podía dar ese lujo. Hace 2 años viajé a El Salvador a atender un asunto allá y me llamó mucho la atención porque se baja uno del avión, entra uno al aeropuerto, pasa por migración, le dicen bienvenido, le sellan el aeropuerto y luego le dicen pase a aduanas, ya usted va con su valija. Pero cuando usted llega a aduanas, hay es como una caseta, no sé, no recuerdo cómo es, y usted tiene que apretar un botón que con la palma de la mano, no es con el dedo, es con la palma de la mano. Usted golpea ese botón, parece un juego de esas máquinas que hay en todo lado, y si al apretar el botón se enciende una luz verde, como un semáforo, el tipo le dice siga. Y usted en ningún momento ni siquiera puso su valija para que la pasaran por una máquina de escáner. Nada, pase, vaya, que le vaya bien, bienvenido. Y usted sale con su valija. Si sale amarilla, si cuando usted aprieta ese botón la luz se vuelve amarilla y parece que es aleatorio, entonces le dicen pase por aquí por favor, y ahí hay que abrir. No, perdón, en el segundo, cuando le sale amarilla hay que pasarlo por la máquina de escáner y están los tipos así viendo y le dicen sírvase, pase, qué dicha. Y si cuando usted toca eso le aparece rojo, le dicen pase por ahí y le dicen abra. Y al abrir usted saca todo. Entonces los ticos seguimos siendo increíbles, créanlo o no. Le estaban abriendo la valija a un fulano allí y no sé si reírme o no, pero el tipo le decían, ¿qué trae aquí? Salsa Lizano. Salsa Lizano. Dos o tres botellas de salsa Lizano. Y otra cosa, llevaba 1 litro de guaro. Estamos en El Salvador, ¿verdad? Llevaba 1 litro de guaro. Porque la persona que iba a visitar le decía que sí, que ahí venden un guaro, pero que no es el guaro de Tiquicia. Entonces le llevaba 1 litro de guaro. Y él estaban diciendo que para qué, que si estaba cerrado, que si no tenía nada. Y estaban en esa discusión. Yo seguí porque ya el carro me estaba esperando, pero me hacía mucha gracia. Los ticos somos así. Y todavía en un viaje que hice a Estados Unidos me llamó mucho la atención porque pasaron las valijas, hay veces que no las revisan, pero a ese tipo se las revisaron y le sacaron tamales. Le sacaron una bolsa, no, le sacaron como 3 o 4 bolsas donde venían envueltos los tamales con, ¿cómo se llama? Venían envueltos con papel de aluminio. Y era el que estaba delante mío, entonces yo me quedo viendo. Uno sabe, no es droga lo que uno lleva, no son tonteras de esas, el tico es muy especial, entonces le abrían el gringo con unos ojos así como de asco y le abría, cuando veo las hojas digo, sí, los tamalitos de diciembre, era para diciembre que estábamos viajando. Y graciosísimo porque cogieron y sí, hay que votarlo, eso no puede entrar al país, pero por una cuestión ya de orden sanitario, no por otra cosa. Y el tipo trataba de explicarle, pero no se entendían. El gringo solo hablaba inglés y el tico español. Él le decía que era para la tía, que la señora estaba esperando los tamalitos, todos a la basura. Eso es parte de toda esta cuestión aduanera. Pero, insisto, la declaración aduanera es el documento, pero es un documento de índole declarativo. Es uno el que declara qué importa y tributación. Y Hacienda, aduanas, tiene 4 años para revisar eso.
Así es que si algún día hacen una cuestión de estas, el consejo que se les da es que guarden muestras para que después no venga aduanas a decirles que ustedes habían importado una categoría distinta que es más cara, porque ahí sí el problema es muchísimo más grande. En cuanto al punto 3, que está a partir de la página 6, hablamos del recinto aduanero. Y dice, dentro de la temática aduanera, el recinto aduanero es la parte del territorio aduanero nacional donde están radicados los locales y predios destinados al servicio de las oficinas de aduana y sus dependencias, como muelles, depósitos, aeropuertos y otros, y que dentro de cuyos linderos se lleva a cabo las operaciones aduaneras. En Costa Rica, las aduanas son la de Caldera, que atiende lo que tiene que ver por Punta Arenas, lo que entra por el Pacífico, la aduana central, que está en el centro de San José, la anexión, que está en Liberia, para atender el aeropuerto Daniel Oduber, la aduana de Limón, que la tenemos aquí cerca, Paso Canoas, Peñas Blancas y aduana Santa María. Esos son los puntos de entrada. Entonces cualquier importación debe entrar por un punto de estos. Insisto, esos son parte de domiciliar correctamente las aduanas para esto. No se habla de zigzagola, por ejemplo. No se habla de zigzagola, y zigzagola, pues no sé qué pasaría. Si alguien importa algo por zigzagola, ¿dónde se lo van a ver? Deberían mandarlo a Limón, deberían sellarlo y mandarlo a Limón para que Limón lo vea. Créanlo o no, hace un par de años un colega profesor de la U me llamó y me dice, mira, es que tengo un amigo que me está haciendo una pregunta. La pregunta es si en Limón hay aduanas. Y me quedo yo extrañado. Es como que me digan que en Limón hay escuelas y colegios y universidades. Y yo le dije, pues claro, está la aduana, está en tal lado. ¿Por qué? Me dice, no, es que este señor hizo una importación grande, un furgón enorme, y le dijeron que tenía que llegar, entró por Limón, le dijeron que tenía que llevarlo, sellarlo y mandarlo a San José, porque la aduana está en San José. Y yo me quedé extrañado. Digo, no, dígale al señor que todo lo contrario, que haga todo el trámite en Limón. Es menos el tráfico, es menos la cantidad de personas que va a estar allí, es menos los importadores, el precio va a ser el mismo, el impuesto se lo van a pagar exactamente igual, se lo van a cobrar, perdón, exactamente igual, lo va a pagar en un banco exactamente igual, pero simplemente va a tener un poco más de rapidez, un poco más de velocidad, porque la carga que tiene la aduana de Limón no es la misma que puede tener San José, porque aparentemente la gente prefiere importar el producto, sellarlo, ponerle el marchamo y llevarlo a la aduana central en San José para que allí lo desconsoliden. Es decir, que allí lo abran, lo vean, lo revisen y le cobren el impuesto. Yo no sé si será porque tienen un amigo que les hará el favor o por otra cosa, pero simplemente son pequeñas situaciones que surgen en nuestra condición. Pero esas son las aduanas que existen en el país. Bien, en cuanto a los procedimientos de determinación de los impuestos aduaneros, punto 4 en la página 7, de acuerdo con el artículo 58 de la Ley General de Aduanas, la determinación de la obligación aduanera, es el acto con efectos jurídicos por el cual la autoridad o el agente aduanero, mediante el sistema de autodeterminación, fija la cuantía del adeudo aduanero. Vuelvo, insisto y remarco, igual que en el impuesto selectivo de consumo, igual que en el impuesto de renta, es el contribuyente, en este caso sería el importador, el que hace la declaración. Es el que presenta la declaración y dice, estoy importando X producto de X calidad que se ubica en la partida arancelaria número X. Y a partir de ahí, aduana cobra, pero vuelvo, 4 años tiene aduanas para revalorar el asunto. Y si aduanas cree que lo que usted importó fue otra cosa, problema viene porque vienen los cobros y las sanciones son terriblemente caras. Así es que el consejo que les doy de tener una muestra guardada es bien importante. Seguimos, bueno, aquí se sigue hablando de esta situación de la autodeterminación, es lo que habíamos hablado. En cuanto al punto 5, control aduanero, a partir de la página 8, dice que de acuerdo con el artículo 22, el control aduanero es el ejercicio de las facultades de Servicio Nacional de Aduanas,
lo vamos a ver más adelante, para el análisis, la aplicación, supervisión, fiscalización, verificación, investigación y evaluación del cumplimiento de las disposiciones de la ley y sus reglamentos. Eso es prácticamente el control aduanero. Y el control aduanero es de tres formas, que ya lo hemos hablado. Cuando hablo de control aduanero, es la anécdota que les contaba de El Salvador, es la anécdota que les contaba del semáforo. Y dice, podrá hacerse control inmediato, a posteriori y permanente. Inmediato es verde, a posteriori es amarillo y permanente es rojo. Dice, el control inmediato se ejercerá sobre las mercancías desde su ingreso al territorio aduanero y desde que se presente para su salida y hasta que se autorice el levante. Es decir, yo llego a la aduana, presento mi declaración aduanera, el documento, el aforador hace una revisión, si es que la hace, abre de 450 bultos, abre 2 y se da cuenta que es ropa, que es lo que yo dije que estaba importando, le da el visto bueno, pago los impuestos, me dan todo listo y ese camión sale de la aduana con mercadería ya nacionalizada. Esa mercadería lo que yo necesito es llevarla a mi centro de operaciones, catalogarla y ponerle mi ganancia y venderla. Así es de sencillo, pero eso es el inmediato. El control segundo, que es a posteriori, dice, se ejercerá respecto de las operaciones aduaneras, los actos derivados de ellas, las declaraciones aduaneras, las determinaciones de las obligaciones tributarias aduaneras, los pagos de los tributos y la actuación de los auxiliares de la función pública aduanera y de las personas físicas o jurídicas que intervengan en las operaciones dentro del plazo conferido por el artículo 62 de la ley. Y de acuerdo con ese artículo 62, que se los he transcrito, habla de 4 años. Entonces, en el semáforo amarillo tiene 4 años para revisar todo eso. Por eso yo he dicho, y eso me gané una crítica, y un colega que imparte aduanas en la sede se molestó, porque yo dije que estudiar aduanas ahora es algo muy complicado, que ser aduanero, Dios, es una responsabilidad terrible, porque el aduanero funciona así. Usted, sujeto particular, comerciante, hizo una importación, compró X producto que ya viene en barco o ya llegó. Solo es muy difícil que usted pueda hacer el trámite, entonces debe contratar a un agente aduanero. Los agentes aduaneros tienen fe pública. El agente aduanero le cobra una tarifa y le hace toda la tramitología que tiene que ver hasta que le entrega prácticamente la mercancía allí puesta. Bien, el agente aduanero tiene que guardar todo lo que es la documentación, tiene que guardar las muestras, debe guardar la documentación, debe guardar las muestras, debe tener un archivo impresionante de cada una de las operaciones que mueve. ¿Por qué? Porque el control segundo que estamos hablando en este instante es de 4 años. Después de 4 años, bote todos los papeles, bote las muestras, bote lo que sea, limpie su oficina, porque ya aduana no puede llegar a decirle nada. Ya usted hizo el que tenía que hacer y 4 años tiene aduana para revisar eso, de acuerdo con el 462, que es el de la prescripción. Entonces yo decía que Dios, que debe ser bastante tenso, bastante no sé, pesado estar guardando eso a estos efectos. Y me llevé la crítica del colega de aduanas que decía que yo le estaba metiendo miedo a las personas. Y también tenemos el control permanente, que sería el semáforo en rojo, y dice se ejercerá en cualquier momento sobre los auxiliares de la función pública aduanera respecto al cumplimiento de sus requisitos de operación, deberes y obligaciones. Sobre las mercancías también se ejercerá después de posteriormente al levante o el retiro, y que permanezcan sometidas a algunos de los regímenes aduaneros no definitivos mientras se encuentren dentro de la relación jurídica para fiscalizar o verificar el cumplimiento de las condiciones de permanencia, uso y destino. Ustedes saben, o tal vez han visto, que hay unos vehículos que tienen una placa color azul
pero la placa es LFP. Eso significa limitaciones físicas permanentes. Existe una ley para las personas con una discapacidad, principalmente de movimiento, que le hace muy difícil la vida en el sentido de subirse a un bus. Tiene que transportarse, obviamente. Entonces la ley permite que en esos casos, si esa persona no tiene impedimento para manejar, puede comprarse un carro. Puede comprarse un carro, pero un carro exonerado de impuestos. O sea, se le ayuda a esa persona. Es un carro exonerado de impuestos en razón de las limitaciones físicas permanentes. Esto que vemos en los parqueos, que por ley hay ciertos espacios en los parqueos públicos para este tipo de personas, es un símbolo color azul, y parece que es una persona en silla de ruedas, creo que sí, que esa es la imagen que tengo, es para eso. Y son los sitios que están más cerca de la entrada, o sea, los más cómodos. La ley interpreta que la gente necesita ese espacio en esas condiciones. Bien, la ley le pone semáforo en rojo a esas personas, y en cualquier momento, no en 4 años, en cualquier momento le puede pedir que muestre el uso del carro, porque el carro es solo para su uso, solo para su desplazamiento. Me explico. Si uno de ustedes tiene un familiar con una discapacidad que agradecería por esa discapacidad poder tener un carro para transportar a esa persona, que no puede moverse normalmente como nosotros, si esa persona no maneja, no puede tener el beneficio, porque el carro, la exoneración va a ser para ella, no para la familia. Luego, si una autoridad pública encuentra ese carro en manos de quien no tiene la limitación, pueden cancelar esto y hacen pagar con multa todos los impuestos que no pagaron en su momento. O sea, es una situación bien compleja, es una situación importante, porque este control aduanero a este tipo de situaciones se extiende por toda la vida. Mientras usted tenga el carro bajo esas condiciones, va a tener que demostrar que lo está ocupando en eso, y nadie más lo puede usar. No es que mi hija lo ande para ir a la playa, no es que mi hijo lo ande para ir a la universidad, no, es para mi uso, el mío personal, y de nadie más. Entonces, dentro de las atribuciones que tiene la aduana, según el artículo 24 de la ley, ahí están marcadas los incisos A, B, C, D, y ahí sigue hasta que llegamos al punto G. Vean que si analizan este cuadro de posibilidades, de facultades que tiene la aduana, sí, la aduana tiene muchas y muy buenas facultades, y nuevamente, lo que les he dicho con tributos, no vale la pena tratar de no sé si decir estafar, pero tratar de también gráficamente jugar de vivo, no sé cómo explicarlo, de alterar lo que no se debe hacer. Aduanas tiene servida la mesa para entrar con estos controles, y no vale la pena arriesgarse en esta cuestión. En cuanto al punto 6, es la Dirección General de Aduanas. Ahí hablamos del Sistema Aduanero Nacional, que está constituido por el Servicio Nacional de Aduanas, de las entidades públicas y privadas que ejercen gestión aduanera y se relacionan dentro del ámbito del régimen provisto. Lo que llama la atención cuando se analiza esto, que es una cuestión de un mero organigrama, pero en el sistema aduanero nacional, el agente aduanero, que es un sujeto privado, forma parte de él, y de allí que esté sujeto a todas las disposiciones que hemos venido viendo hasta el momento. En el punto 7 ya hablamos del agente aduanero,
Y el agente aduanero, de acuerdo con el 33, el numeral 33 de la ley, se trata de un profesional auxiliar de la función aduanera autorizado por el Ministerio de Hacienda para actuar en su carácter de persona natural con condiciones y los requisitos establecidos en el Código Uniforme Centroamericano, en la presentación habitual de servicios a terceros, en los trámites, regímenes y las operaciones aduaneras. Hace muchos años, estamos hablando de unos 30, 40 años, el agente aduanero era simplemente una persona que tal vez sacó su bachillerato de colegio, su tercer año de colegio, y supongo que en aquellos tiempos los padres lo enviaron a trabajar, y lo enviaron a trabajar a una agencia aduanal. Entonces empezó desde la parte más baja, empezó haciendo trámites, empezó haciendo mandados, empezó llevando documentos, moviendo documentos, ayudando a clientes que iban a ver el bien que importaron, ese tipo de cosas. Eso los fue preparando, pero de una manera autodidacta. Es decir, se fueron haciendo solos, y crecieron, dominaron la temática aduanera. No sé si les habrá gustado o no, pero eso es en lo que estaban trabajando, y a partir de ahí fue el sustento, lo adquirieron a través de eso, y de tal manera que cuando crecieron más, se independizaron y pusieron su propia agencia aduanal, y ahí están. En Limón hay varios de esos. Hoy, con la reforma a la ley de aduanas y todo, el agente aduanero tiene que ser un profesional. Tiene que tener un bachillerato o una licenciatura en aduanas. Ya no es un autodidacta, sino que es un profesional. Entonces ha cambiado. Y vean que forma parte del sistema porque es un agente auxiliar. Ya para ir terminando, vamos a entrar ahora al punto 8, que es el de los delitos aduaneros. En azul, en color azul, en la página 13, van a encontrar un de previo. Y el de previo es porque cuando lean los artículos, los que he consignado allí, que son los que eventualmente voy a examinar en el examen, se van a encontrar de multas en pesos centroamericanos. Cuando yo estudié la maestría, apareció esto de los pesos centroamericanos, y un compañero levantó la mano y le preguntó al profesor, ¿qué es un peso centroamericano? Y el tipo simplemente le contestó y le dijo $1, y siguió dando su clase. Yo apunté $1. Entonces me comenzó a darle cuerda para variar, ¿verdad? Y siempre me extrañó que la ley hablara de pesos centroamericanos. El profesor nos dijo cuál fue la equivalencia, pero no nos explicó. Y hay cosas que ustedes sabrán disculpar, pero hay cuestiones que para mí yo necesito saber de dónde salen. Yo no creo que sean ocurrencias, yo no sé, yo no creo en milagros. Y entonces un día que estaba, creo que fue en el semestre pasado, una cosa así, que estaba con este tema, y no sé, cuestión rara, estaba preparando la clase, creo que fue hace un año, una cosa así, o un curso de verano, no me acuerdo. Estaba preparando esta clase y en eso veo el tema ese de los pesos centroamericanos. Dios. Y digo yo, si alguno de mis estudiantes, esos tan estudiosos y tan dedicados, me levanta la mano y dice, profesor, ¿qué es un peso centroamericano? Y vean lo que yo pienso, escuchen lo que yo pienso. Yo dije, Dios, me sentiría muy mal, horriblemente mal, si yo simplemente le digo a mi estudiante, es $1. Y digo yo, y si ese muchacha es tan chispa que me dice, profesor, ¿y por qué dólar? ¿Por qué no dólar, sino peso centroamericano? Y ahí me voy a quedar callado, ¿verdad? Y me va a dar pena. Le voy a decir, déjeme averiguar. Y a la siguiente lección, o le escribo y le digo qué es, pero para que todos sepan, les escribo a todos, o en la siguiente lección les digo qué es. Entonces ese día me acuerdo que dije, no, tengo que averiguar qué es esto.
Bien, entonces aquí les he hecho un de previo que, insisto, está en letra con color azul y que trata el tema. Dice, esta unidad del peso centroamericano fue aprobada por el Consejo Monetario Centroamericano. Este Consejo Monetario Centroamericano rige para Centroamérica. Pero cosa extraña, cosa muy extraña, vivimos en un mundo igualmente extraño. Y se los voy a poner de esta manera. En 1945, prácticamente toda Europa estaba en cenizas. Se acababa la Segunda Guerra Mundial. Derrotados los alemanes, lo único que quedó fue lamerse las heridas, contar los millones de muertos y contar los miles de millones en destrucción que provocaron bombas, ataques, arrasamientos de ciudades y todo ese tipo de cosas. En serio, costó miles de millones de vidas humanas. Alemania fue el principal perdedor, fue el que detonó la guerra en su momento. Los británicos lo pararon, los franceses también, los italianos se aliaron con los alemanes, etcétera. Y entonces, si uno aplica las lecciones de la historia, no se explica cómo menos de 40 años después todas las naciones europeas que hacía menos de 40 años estaban en guerra, se estaban matando, se reunieron y crearon la Unión Europea. Una Unión Europea que votó, derribó las fronteras, que hizo que la gente se pudiera trasladar de país a país solamente con su documento de identidad, con su cédula, no con pasaporte, no hay visas, no hay nada, y prácticamente hay una libre vía, porque ahora el Reino Unido se salió de la Comunidad Europea. Bueno, entonces ellos pudieron hacerlo. Vuelvo a insistir, se estaban matando hacía menos de 40 años. Se mataron, de hecho. Y ahora se hermanan y forman una Unión Europea. Bien, en Costa Rica somos 5 naciones: Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. En su momento nos regalaron a todas la independencia, 1821. Fue regalada. La peleó Guatemala, tal vez. Nosotros no. Hay una anécdota que dice que cuando llegó el mensajero con la declaración de independencia, el gobernador de Costa Rica, que estaba en Cartago, porque la capital estaba en Cartago, estaba sembrando su tierra, porque tenía que sembrar su jardín para comer. Ahí sembraba, qué sé yo, por decir algo, yuca, y sembraba maíz, y sembraba, qué sé yo, para poder comer. Pero Centroamérica obtuvo eso así. Y en Centroamérica no podemos, señores, no podemos convivir. Hay algo tan raro, nos detestamos, nos odiamos. Uno lo ve, uno lo palpa, uno lo siente cuando viaja por Centroamérica. Principalmente los ticos. Los ticos tenemos un aire de suizos, inclusive se dice que somos la Suiza de Centroamérica. O sea, somos Europa, somos los blancos, somos los que más lindo hablamos, somos los más guapos y más guapas. Esos son los parámetros con que nos medimos con respecto a nuestros hermanos centroamericanos. Y entonces decimos, no, Guatemala solo cholos, solo indios. El Salvador solo cuscatlecos, exactamente igual. Y no sé, hablamos tan feo de los nicaragüenses, ¿verdad? A veces les damos un trato que ni siquiera es de personas. Entonces nosotros no podemos unirnos. Entonces hubo que crear un Consejo Monetario Centroamericano para uniformar algo. Y esta uniformidad alcanzó a establecer el peso centroamericano. Y el peso centroamericano es lo que nos va a regir en estos trámites aduaneros. El peso centroamericano tiene equivalencia al dólar de Estados Unidos de América.
Entonces lo que el profesor tenía era completa razón, es $1. Pero la creación del peso centroamericano obedece a eso. Es un esfuerzo más por uniformar estas 5 naciones que nos odiamos, nos maltratamos, nos detestamos. No tengo la menor idea. De hecho, las autoridades nicaragüenses le pusieron, creo que ya no está, ponían un cobro de $25 a los costarricenses que pasaban por Nicaragua de ida y de venida. Ya había que meterlo. $25. A los demás centroamericanos no. En Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua, las personas manejan una cédula de identidad que no se llama cédula de identidad, sino que se llama DUI, Documento Único de Identidad. Y esas personas, cuando viajen a otro país de esos 4 que he mencionado, no necesita hacerlo con su cédula, necesita hacerlo con su DUI. Y más allá, se ha hablado para esos 4 países de establecer un pasaporte único para que viajen entre ellos. Es más, ni siquiera ocupan pasaporte. Si un salvadoreño va a entrar a Guatemala, presenta el DUI y lo registran y pasa adelante. No necesita visa, no ocupa nada. Los ticos no quisimos el DUI. No sé cuál fue la razón. No nos parece muy bonito tener un documento uniforme de identidad centroamericana. No nos interesa. Tenemos nuestra cédula de identidad. Insisto, son pequeñas, grandes cosas que son situaciones que uno dice por qué pasan de esta manera y no de otra, y que nos hace ver que los centroamericanos somos verdaderamente seres muy, muy raros, y principalmente nosotros los ticos. Bien, entonces aclarado el punto, los delitos más importantes está el 211, el contrabando. Y aquí es importante que tomen nota de lo siguiente. Dice así: será sancionado con multa X o con pena cuando el valor aduanero de la mercancía exceda a los 50,000 pesos centroamericanos, los $50,000, ¿verdad? Aunque con ello no cause perjuicio fiscal quien introduzca o extraiga al territorio nacional mercancía de cualquier clase, valor, origen o procedencia, eludiendo el control aduanero. Siempre se había creído que importar mercadería, traer de afuera sin pasarlo por la aduana, era el contrabando. Y eso es solo la mitad de la razón. La razón completa es que importar o exportar mercadería sin pasar por la aduana, eso es contrabando. O sea, va en viaje y de vuelta. No solamente traer, es traer o llevar. En eso tienen que tenerlo muy claro. Luego está el 214, que es la defraudación fiscal aduanera. Y aquí estos son los artículos que ya comienzan a apretar de una manera un poco ruda, como me dijo un estudiante una vez. Quien por acción u omisión, valiéndose de astucia, engaño o ardid, de simulación de hechos falsos o de deformación u ocultamiento de hechos verdaderos utilizados para obtener un beneficio patrimonial para sí o para un tercero, eluda o evada total o parcialmente el pago de los tributos, será sancionado con una multa 2 veces el monto de los tributos dejados de percibir más sus intereses, y con pena de prisión de 3 a 5 años cuando el monto de los tributos dejados de percibir exceda los 50,000 pesos centroamericanos. Aquí son las maniobras que se hacen para pagar menos, es lo que se llama la subfacturación. Esto lo hace la gente declarando y mercadería que no es. Entonces esas son las penas. Y vean qué interesante, son de 2 tipos: la pecuniaria, que es una multa de 2 veces el monto de los tributos dejados de percibir más los intereses, con pena de prisión de 3 a 5 años. Así es que, vuelvo a insistir, no parece ser lo más cómodo. Luego está el 216 bis, que es la responsabilidad penal del funcionario público. Dice, se sancionará al funcionario público, obviamente aduanero, que directa o indirectamente por acción u omisión dolosa
favorezca, colabore o facilite en cualquier forma el cumplimiento de la obligación el incumplimiento de la obligación tributal aduanera. Este es el tipo que en las aduanas, trabaja en las aduanas y que lo ayude usted a birlar el sistema, a burlar el sistema. Esta es la sanción que se le aplica a este otro tipo. Luego ya los demás delitos son más específicos, prácticamente estos tres que primeros son los más genéricos, pero este ya es otro: la tenencia ilícita de sellos de identificación otros, el incumplimiento de medidas de seguridad y el ocultamiento o exclusión de información. Esto es prácticamente ya para el funcionario aduanero. En eso no nos metemos nosotros no usamos sellos, no manejamos eso. Entonces esos son delitos que tienen que ver, pero que se refieren principalmente a los funcionarios aduaneros. Y está el 221 que habla de los delitos informáticos. Y esto es principalmente, se sanciona al funcionario que preste la clave para ingresar a las bases de datos de ¿cómo se llama?, de aduanas. Es un delito y está sancionado. No solamente es falta laboral, sino que es un delito y está sancionado. Bien, de esta manera, compañeros, termino esta última unidad y ya nos queda nada más solamente que hacer el examen final para la fecha que ya les puse. Y cualquier duda que ustedes tengan, se comunican conmigo, me escriben. Si necesitan que hagamos una nueva sesión de Zoom, con mucho gusto, estamos para la orden. Y si no, entonces para el próximo jueves llevaremos ya a hacer el examen final. Tengan todos muy buenas noches.